Antes de nada, si amas a Punch, suscríbete al canal. Aquí no te vas a perder ni un solo capítulo de su historia. Durante un año entero, Oran Mama ha sido lo más parecido a una madre que Punch ha tenido. Lo ha abrazado con un cuidado casi reverente. Ha dormido pegado a él. Lo ha defendido de cualquiera que se acercara demasiado. Y ahora, de repente, algo cambió. Esta escena, donde lo muerde, lo estira, lo manipula con una intensidad que antes no existía, no se parece en nada a esa ternura de todo el último año. Algunos comentarios ya empezaron a preguntarse si algo va mal. ¿Qué le está pasando realmente a Punch para que, después de un año protegiendo a Oran Mama con tanto cuidado, ahora lo trate de esta forma tan distinta? Te lo voy a contar completo, sin dejar ninguna duda a medias. Y al final de este video vas a entender por qué esta escena, lejos de ser motivo de preocupación, es en realidad una de las señales más claras de que Punch está creciendo exactamente como debería. Antes de explicar qué está pasando, vale la pena mirar con calma el contraste real que hay detrás de esta historia, porque ahí está la clave de todo lo que viene después. Desde el rechazo que Punch sufrió el mismo día de su nacimiento, Oran Mama se convirtió en su ancla emocional. Durante los primeros meses, el patrón de comportamiento hacia el peluche fue extremadamente consistente. Abrazos largos y quietos, contacto constante durante el sueño, una especie de vigilancia protectora cada vez que otro individuo se acercaba demasiado. Ese patrón se mantuvo, con pequeñas variaciones, prácticamente durante todo el primer año de vida de Punch, y se convirtió en una de las imágenes más reconocibles y queridas de todo este canal. Aquí surge la primera pregunta que vale la pena hacerse. Si ese patrón de cuidado se mantuvo tan estable durante tanto tiempo, ¿por qué cambia justo ahora y de una forma tan marcada? La respuesta no está en que algo se haya roto en la relación de Punch con Oran Mama. Está en algo mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más significativo. Punch, físicamente y cognitivamente, ya no es el mismo animal que empezó a abrazar ese peluche hace un año. Aquella cría recién rechazada por su madre, con apenas fuerza para sostenerse en pie con firmeza, dependía de Oran Mama casi exclusivamente como fuente de calor, contacto y calma sensorial, de la misma manera en que se explicó en el capítulo dedicado al experimento de Harlow al inicio de esta serie. Ese mismo objeto, un año después, sigue estando ahí, pero ahora se enfrenta a un Punch con más fuerza en las manos, más coordinación en los dedos, más curiosidad cognitiva y, sobre todo, más confianza acumulada tras 365 días de contacto ininterrumpido. Pero eso no es lo más importante todavía. Lo importante es entender qué tipo de cambio de desarrollo concreto explica que un mismo objeto, con el mismo vínculo emocional de fondo, empiece a recibir un tipo de trato tan distinto al que recibía antes. Y aquí aparece el verdadero problema para cualquiera que interprete esta escena solo con la primera impresión: separar, a simple vista, un comportamiento de exploración intensa y natural de un comportamiento de maltrato o rechazo real hacia un objeto de apego no es tan sencillo como parece, y de hecho es un error de interpretación muy común, incluso fuera del contexto de los primates. Para entender la diferencia real entre ambas cosas, hace falta mirar lo que la ciencia del desarrollo dice sobre cómo cambia, con la edad, la forma en que las crías se relacionan físicamente con los objetos que más quieren. Vale la pena, antes de avanzar, ser justos con quienes plantearon la preocupación en los comentarios de videos anteriores. No se trata de un grupo pequeño, ni de una lectura descabellada. Cuando se compara una escena de manipulación intensa con meses y meses de imágenes donde Oran Mama aparece tratado con un cuidado casi ceremonioso, es completamente natural que el contraste genere alarma en un primer momento. La preocupación por Punch, en el fondo, viene del mismo lugar que hace que este canal exista,
el cariño genuino de una audiencia que lleva un año entero siguiendo cada detalle de su historia. Por eso merece una respuesta seria, con datos, y no un simple no pasa nada sin explicación. Antes de seguir, una cosa. Si quieres que Punch se adapte rápido a la manada, no te olvides de suscribirte al canal. Cada suscripción es, literalmente, una mano más ayudándolo a sentirse en casa. Aquí está la pregunta central de este capítulo. ¿Por qué una cría de primate, o cualquier cría de mamífero, empieza a morder, estirar y manipular con fuerza justo los objetos que más le importan, en lugar de seguir tratándolos con el mismo cuidado delicado de cuando era más pequeña? La respuesta empieza por algo básico sobre cómo los primates jóvenes exploran el mundo que los rodea. Durante la infancia temprana, la boca es una de las principales herramientas de exploración sensorial, incluso por encima de las manos en muchos momentos. Este tipo de exploración oral no es un signo de agresividad ni de angustia, es la forma primaria en que un cerebro joven recopila información sobre la textura, la consistencia, la resistencia y las propiedades físicas de un objeto. A medida que la cría crece y su control motor fino se desarrolla, esa exploración oral inicial se combina con una manipulación manual cada vez más activa, estirando, apretando, girando y probando los límites físicos del objeto que tiene entre las manos. Esto ya responde parte de la pregunta, pero abre otra de inmediato. Si esto es solo exploración normal, ¿por qué justo ahora, y no antes, cuando Punch era más pequeño y también tenía boca y manos disponibles? Aquí está el dato que cambia la forma de ver esta escena. La intensidad y la frecuencia de este tipo de manipulación activa aumentan de forma consistente con la edad, en paralelo al desarrollo motor y cognitivo de la cría, no al revés. Un primate muy joven, con menos control muscular fino y menos coordinación, simplemente no tiene todavía la capacidad física de ejercer este tipo de manipulación intensa sobre un objeto, por mucho interés exploratorio que sienta hacia él. Lo que se observa en Punch ahora, con un año más de desarrollo motor detrás, es exactamente lo que cabría esperar de cualquier cría de macaco de su edad, frente a un objeto con el que tiene una relación de confianza y familiaridad total, no frente a un objeto neutral o desconocido. Y aquí aparece un dato que probablemente ya conocen quienes comentaron algo parecido en videos anteriores de este canal, y que tiene toda la razón. Este mismo patrón es extremadamente conocido en otras especies con vínculos de apego hacia objetos concretos. Un cachorro de perro que muerde, sacude y prácticamente destroza el peluche o el juguete que más quiere, no está expresando rechazo hacia ese objeto. Está haciendo exactamente lo contrario. Está usando ese objeto de confianza como vehículo principal para ejercitar la mandíbula, probar su propia fuerza y explorar el mundo físico que lo rodea, precisamente porque es el objeto con el que se siente lo suficientemente seguro como para hacerlo sin ninguna inhibición. Un juguete nuevo y desconocido, sin ese vínculo previo, suele recibir un trato mucho más cauteloso y menos intenso que el objeto favorito, exactamente lo contrario de lo que la interpretación superficial haría suponer. Hay además un segundo proceso de desarrollo cognitivo que ayuda a explicar por qué esta manipulación se intensifica justo en esta etapa de la vida de Punch, relacionado con lo que en psicología del desarrollo se conoce como permanencia del objeto, la capacidad de entender que algo sigue existiendo y sigue siendo el mismo objeto incluso cuando cambia de forma, de posición o quedar temporalmente fuera de la vista. Esta capacidad cognitiva madura de forma progresiva durante la primera infancia y una vez que se consolida, las crías empiezan a sentirse mucho más seguras, probando transformaciones activas sobre sus objetos favoritos, estirándolos, doblándolos, escondiéndolos y volviéndolos a encontrar, precisamente porque su cerebro ya confía en que ese objeto
seguirá siendo el mismo Oran Mama, pase lo que pase durante ese juego, algo que un cerebro más joven, sin esa comprensión todavía consolidada, no se atrevería a probar con la misma libertad. Esto lleva a la pregunta que de verdad importa para entender el caso concreto de Punch. Si la intensidad de la manipulación no depende del cariño hacia el objeto, sino del nivel de confianza y del desarrollo motor y cognitivo alcanzado, ¿existe alguna forma de comprobar, con más solidez científica, que esta explicación es la correcta y no una simple coincidencia? Antes de pasar a esa comprobación, vale la pena situar este cambio dentro de la cronología general del desarrollo de un macaco joven. El momento en que aparece esta manipulación más intensa hacia objetos de apego suele coincidir, en primates, con el mismo periodo de desarrollo en el que empieza a intensificarse también el juego físico con otras crías de la manada, algo que ya se documentó en otro capítulo de esta serie. No es casualidad que ambos comportamientos aparezcan juntos. Los mismos avances en fuerza muscular, coordinación y control de impulsos que le permiten a Punch forcejear con otras crías durante el juego son, exactamente, los que le permiten ahora manipular a Oran Mama con esta nueva intensidad. Un solo cambio de desarrollo motor y cognitivo está detrás de ambos comportamientos, aunque a simple vista parezcan fenómenos completamente distintos. La respuesta a esta pregunta lleva directamente a uno de los conceptos centrales de toda la teoría del apego, ya mencionado en otro capítulo de esta serie, al hablar del vínculo de Punch con Oran Mama desde el punto de vista del experimento de Harlow, la teoría de la base segura, desarrollada con especial profundidad por la psicóloga Mary Ainsworth. Según esta teoría, una figura de apego bien establecida, ya sea una madre, un cuidador o, como en el caso de Punch, un objeto sustituto con el que se ha construido un vínculo real y sostenido, no cumple solo la función de calmar y proteger, cumple también una segunda función, igual de importante, que muchas veces se pasa por alto. Es la plataforma segura desde la cual el individuo se atreve a explorar, a experimentar, a probar comportamientos nuevos con una confianza que no tendría frente a algo desconocido o frente a un vínculo inestable. Esto responde de forma directa a la pregunta anterior. Un vínculo de apego débil o inseguro no suele producir este tipo de exploración intensa. Produce, casi siempre, lo contrario. Comportamiento más cauteloso, más protector, más rígido, con menos disposición a arriesgar la relación con el objeto de apego mediante un manejo brusco. Es precisamente la solidez del vínculo entre Punch y Oran Mama, construido durante un año entero de contacto constante y consistente, lo que le da a Punch la confianza suficiente para tratarlo con esta intensidad exploratoria, sin ningún temor de que esa relación se rompa o se debilite por ello. Aquí aparece un dato adicional que refuerza esta interpretación con todavía más fuerza. En estudios de desarrollo infantil humano, se ha documentado repetidamente que los objetos transicionales más manipulados, más gastados, más maltratados en apariencia por el uso, suelen corresponder precisamente a los vínculos de apego más intensos y más duraderos, no a los más débiles. Un peluche o una manta prácticamente sin desgaste, que un niño apenas toca, suele indicar un vínculo de apego más superficial hacia ese objeto concreto, mientras que el desgaste evidente, las costuras sueltas, la tela deformada por el uso constante, son la huella física de años de contacto real, cercano y sostenido. El propio aspecto deteriorado de un objeto de apego es, en la inmensa mayoría de los casos documentados, evidencia de amor intenso y prolongado, no de abandono ni de descuido. Lo que ocurrió después de entender esta relación cambió por completo la forma en que los investigadores del desarrollo interpretan este tipo de comportamiento. Dejaron de ver la manipulación intensa de un objeto de apego como una señal de alarma a investigar y empezaron a reconocerla como uno de los indicadores más fiables
de que ese vínculo cumplió exactamente la función que debía cumplir: dar suficiente seguridad como para permitir que el individuo se atreviera a crecer, a explorar y a poner a prueba el mundo que lo rodea, incluido el propio objeto que le dio esa seguridad en primer lugar. Aquí aparece una capa adicional de este mismo hallazgo que ayuda a entender mejor el caso de Punch. Los estudios que han comparado directamente el estado físico de los objetos transicionales con la calidad del vínculo de apego reportado por padres y cuidadores, encontraron una correlación consistente entre el desgaste visible del objeto y la frecuencia e intensidad de su uso cotidiano, no con signos de descuido por parte del cuidador. Un objeto muy gastado suele haber acompañado al niño, o en este caso a la cría, en prácticamente cada rutina diaria durante meses o años. Siestas, momentos de estrés, traslados, situaciones nuevas. Ese desgaste, lejos de ser evidencia de negligencia, es la huella acumulada de haber sido, literalmente, la herramienta emocional más usada de toda la infancia de ese individuo. Y aquí aparece la pregunta que conecta este capítulo con lo que se verá al cerrar este video. Si toda esta evidencia apunta en una dirección tan clara, ¿por qué la primera reacción instintiva de tantas personas, al ver una escena como la de Punch con Oran Mama, sigue siendo de preocupación en lugar de tranquilidad? La respuesta tiene que ver con un sesgo muy humano y muy comprensible. Interpretamos el comportamiento animal, casi de forma automática, a través de nuestras propias categorías emocionales. Y en los humanos, un trato físico intenso suele asociarse culturalmente con agresión o descuido, mientras que el cuidado, de verdad, se asocia casi siempre con delicadeza y suavidad. La ciencia del desarrollo, tanto animal como humano, muestra una y otra vez que esa asociación, aunque intuitiva, no siempre refleja lo que realmente está pasando dentro del vínculo que se está observando. Así que volvamos a la pregunta con la que empezó este video. ¿Qué le está pasando realmente a Punch para que, después de un año protegiendo a Oran Mama con tanto cuidado, ahora lo trate de esta forma tan distinta? La respuesta completa es esta. Punch no dejó de querer a Oran Mama, ni está expresando rechazo, ni frustración, ni ningún tipo de malestar hacia él. Lo que está ocurriendo es el desarrollo natural y esperado de la relación entre una cría de macaco y su objeto de apego, a medida que su control motor, su fuerza física y su capacidad exploratoria maduran con la edad. La intensidad de esta manipulación no contradice el vínculo construido durante el último año. Lo confirma, porque solo un vínculo suficientemente seguro le da a Punch la confianza necesaria para tratarlo así, sin miedo a perder esa fuente de estabilidad que ha tenido desde el primer día. Y aquí conviene abordar directamente algo que varios comentarios en videos anteriores ya plantearon, con toda la buena intención de quien se preocupa genuinamente por Punch. La idea de que esta escena muestra a un animal que luce maltratado o descuidado es una lectura comprensible a primera vista, sobre todo comparando esta imagen con el año entero de ternura que la precedió, pero según todo lo que la ciencia del desarrollo y del apego documenta con solidez, es la interpretación menos probable de las dos disponibles. Un objeto de apego desgastado por el uso, manipulado con intensidad por su propio dueño, es, estadísticamente y biológicamente, mucho más compatible con un vínculo fuerte y con un desarrollo saludable que con cualquier forma de descuido. Si Punch estuviera realmente perdiendo interés en Oran Mama, o si la relación se hubiera deteriorado, lo esperable no sería más manipulación, sería menos contacto en general, más distancia, menos búsqueda activa del objeto durante el día, exactamente lo contrario de lo que se sigue observando en él. Vale la pena ser todavía más específicos con los datos que respaldan esta lectura, porque no se trata solo de una interpretación optimista sin fundamento. 3 señales concretas, todas documentadas en la propia conducta de Punch durante las semanas recientes, apuntan en la misma dirección. Primero,
La frecuencia con la que busca activamente a Oran Mama a lo largo del día no ha disminuido respecto a meses anteriores, sino que se mantiene igual de constante. Segundo, la manipulación intensa se combina, en la misma sesión y a los pocos minutos, con momentos de contacto suave y de sueño pegado al peluche, exactamente el mismo patrón de alternancia entre exploración activa y calma que se documenta en crías con vínculos de apego sanos hacia sus objetos favoritos. Y tercero, Punch no muestra ningún signo de angustia, gritos de alarma o comportamiento de evitación durante ni después de estas sesiones de manipulación intensa, algo que sí aparecería si el objeto estuviera generando algún tipo de conflicto emocional real en lugar de exploración confiada. Dicho de otra forma, la pregunta correcta no es si Punch está tratando mal a Oran Mama. La pregunta correcta, la que la ciencia sí puede responder con datos, es qué tipo de vínculo permite este tipo de comportamiento sin que se rompa, y la respuesta es siempre la misma. Solo los vínculos más sólidos aguantan este nivel de exploración intensa sin fracturarse. Un año después de aquel primer abrazo desesperado el día de su rechazo, Punch no está dejando de proteger a Oran Mama. Está demostrando, con cada mordisco y cada tirón, que ya no necesita protegerlo con la misma cautela frágil de sus primeros meses de vida, porque la relación entre ambos ha alcanzado un nivel de seguridad que le permite, por fin, jugar con ella sin miedo. Esto, en el fondo, es una de las señales de desarrollo más positivas que se pueden pedir para cualquier cría, humana o animal, que empezó su vida con un rechazo tan temprano como el de Punch. Lejos de ser un retroceso, es la prueba de que aquel vínculo construido con tanto esfuerzo, capítulo a capítulo, durante todo este último año, terminó cumpliendo exactamente la función para la que existía, darle a Punch la seguridad suficiente para crecer, explorar y, finalmente, empezar a comportarse como el macaco fuerte y curioso en el que se está convirtiendo. Cuéntame en los comentarios si esta explicación cambia tu forma de ver esta escena, y si alguna vez viste a un hijo, un nieto o una mascota tratar así a su objeto favorito sin que eso significara nada malo, quizás incluso mientras tú misma te preocupabas sin necesidad. Y si amas a Punch, ya lo sabes, suscríbete al canal porque lo que viene en los próximos capítulos de su historia dentro de la manada te va a sorprender todavía más.